Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada, como siempre, con la palabra de Dios. Y muchas felicidades, felicidades a nuestro querido Paraguay, a nuestra nación. Este día lleva la gran celebración de nuestro segundo patrono más importante en nuestra vida como nación, como país, San Blas. Señor San Blas, ya lleva. La Virgen de Cacupé, la primera patrona de nuestro querido pueblo paraguayo, la siga lleva como matriarca Loína, pero el Señor San Blas, este gran obispo de Sebaste, que para nosotros representa sobre todo una entrega, una generosidad. Él era médico, es interesante, y por eso que también hoy hacemos esa bendición de las gargantas, pero que no tiene que ser simplemente por no que la ñandera se vean desde hoy, sino que sobre todo para poder gritar, alabar al Señor, glorificar el nombre de Dios. Algún político, sino que para alabar a Dios. Y sobre todo, queridos amigos, también para tener la fuerza y denunciar las cosas negativas. Alabar las cosas positivas, pero también saber hablar y decir, ya lleva ya que es nuestro gran patrono, Señor San Blas, por esa salud de cada uno de nosotros en vivir la justicia. La palabra del Señor la escuchamos del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen constancia, la constancia la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no queda defraudada. Queridos amigos, qué lindo que es. Aparte hay procesos en la lleva. En la medida en que ella llegue esa PA, en la medida en que ella esa baña de ella y coina, opear la lleva coña de patrono, Señor San Blas, y allí esa PA, como médico, no solamente del cuerpo, sino que hoy también que sea ese médico del alma, que nos ayude a vociferar, a alabar a Dios, como dice la palabra de Dios, justamente porque hemos alcanzado en Él, mediante la gracia en la que estamos afianzados, queridos amigos, y desde ahí vamos a tener la fuerza necesaria para poder construir el reino de Dios. En la medida en que ñande, seguir sus mandamientos, ciertamente que nosotros también vamos a poder construir nuestra familia, esta gran familia que es nuestra nación, esta gran familia que es nuestro Paraguay, bajo la protección y sobre todo pidiendo la bendición de Señor San Blas. El Señor nos bendiga a todos nosotros, a todos los paraguayos, a toda nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.